En un video anterior, hice e instalé cajones de almacenamiento debajo de los gabinetes y nuevas puertas para la cocina de mi hermano. Y en este, vamos a quitar la vieja encimera y a instalar una nueva, lo que significa que tengo que hacer mi primera unión en inglete de albañil, y no salió nada bien. El primer trabajo fue quitar la vieja encimera, y una vez que sacamos todos los tornillos, tuvimos que desconectar el fregadero, lo cual fue sencillo porque había válvulas de cierre en las tuberías. Las nuevas encimeras son de IKEA y vienen con estas tiras laminadas para los extremos, que tendré que instalar después. Mi hermano quitó la fila inferior de azulejos para instalar la nueva encimera. Mientras tanto, debo familiarizarme con esta plantilla para fresadora de encimeras. Los espectadores saben que no soy fan de la fresadora. Generalmente, si hay una manera de hacer un corte con cualquier otra herramienta que no sea la fresadora, eso es lo que haré. Cuando mi hermano me pidió este trabajo, no me sentía tan seguro como con otras tareas de carpintería. Rentamos la plantilla en una compañía local de herramientas por 20 libras al día, e incluía un disco versátil digital que parecía grabado en los años 80. Tuvimos que elegir la profundidad y el voladizo de la encimera, y optamos por 620 milímetros. Las de IKEA eran de 635 milímetros, así que tuvimos que cortarlas a lo largo. Ahora vamos con la unión en inglete de albañil. Tengo una guía de 30 milímetros en mi router y una broca de 12.7 milímetros y 60 milímetros de largo. En resumen, suficiente para cortar la encimera. Como pueden ver, tenemos la encimera volteada boca abajo. Esta es el área donde vamos a cortar la parte hembra. En la plantilla, verde es unión hembra, rojo es macho y amarillo es el hueco del conector que veremos después. La unión hembra debe medir lo mismo que la macho, es decir, 620 milímetros, que es la profundidad de la encimera. Aunque vamos a cortar la unión hembra primero, voy a poner los pasadores en los agujeros rojos primero. Solo hago eso para ajustar el tope de profundidad. Colocaré los pasadores alineados con el borde frontal de la superficie de trabajo. Luego uso el tope de profundidad para apoyarme en el borde trasero de la superficie de trabajo y lo aprieto. Ahora está en 620 milímetros. Con eso ya ajustado, voy a quitar los pasadores de los agujeros rojos y los voy a poner en los agujeros verdes, listo para cortar la unión hembra. De nuevo, alineo mis pasadores con el borde frontal y el tope de profundidad al final de la encimera. Y ahora voy a sujetar esto y necesito pensar en dónde va a estar viajando la base de mi router. Si pongo esta abrazadera en esta esquina, cuando traiga mi router va a chocar con esta abrazadera. Para solucionar este problema, utilicé un soporte en L viejo atornillado en la parte inferior de la mesa de trabajo, a través de uno de los orificios, lo cual funcionó bien. Puedo ver usando mi escuadra en esta esquina que estamos desfasados, yo diría por 3 a 4 milímetros. Yo estoy. Pero no me preocuparé por eso para el corte femenino. Para el corte femenino, ajusté la fresa para cortar 6 milímetros en la superficie y lo haré en varias pasadas. Bajando la fresa unos 6 milímetros cada vez usando la torreta y el tope de profundidad de mi router de inmersión. Ahora aquí está el error número 1, que afortunadamente es solo menor. Realmente debería haber estado apoyando el recorte aquí. Afortunadamente no pasó nada, pero es posible que el laminado se hubiera desgarrado aquí, y solo me di cuenta de esto al ver de nuevo esta grabación. Pero hasta ahora todo iba bien, un corte limpio y bonito. Estoy midiendo el largo y lo cortaré. 4 milímetros más corto, no necesitamos un ajuste apretado. 2285. Ya que cuando las nuevas baldosas se coloquen, cubrirán los bordes de la encimera y esta vez apoyamos la pieza de la cintura. Intenta Solo sostenerla para que no se caiga. Al colocarla, tocaba la pared trasera en un área. Así que marqué una línea como referencia e hice un mal trabajo grabándola.
Mi hermano decide dónde quiere su nuevo fregadero. Y yo puedo marcar alrededor de él. El fregadero tiene un borde de 15 milímetros, así que solo debo marcar las líneas de corte 15 milímetros dentro de las marcas originales. Hice muchas mediciones y verifiqué 2 veces. Ahora debo fresar los huecos para los pernos de la encimera en la parte inferior, usando los orificios amarillos. Esta plantilla permite usar el tope final, pero no lo hice. Puedo trabajar con medidas usando la plantilla ajustada para cortar los huecos centrados a 150 milímetros y 450 milímetros del borde trasero. Y los mismos principios se aplican de nuevo, fresando 6 mm más profundo cada vez. Pero esta vez hasta una profundidad de 28 milímetros, en lugar de fresar completamente, por supuesto. Ahora, para preparar lo que será la pieza de unión de la cubierta, fuera de cámara también la corté a una profundidad de 620 milímetros, y queremos que termine al ras con la pared final aquí. Una vez que esté posicionada, podemos marcar una línea de corte desde abajo. Usando mi escuadra de carpintero puedo ver que está desalineado, lo que significa que necesitaremos girar un poco la plantilla para igualar ese ángulo, lo que significa que solo uno de los pasadores estará alineado con el borde frontal. Los pasadores van en los agujeros principales, y necesito desplazar la plantilla de la línea de corte por 9 milímetros porque ese es el desplazamiento de la guía en relación con la broca del router. Así que estoy usando una combinación de calzas que suman 9 milímetros solo para posicionar la plantilla a esa distancia exacta de nuestra línea de corte, tanto en la parte delantera como en la trasera, para asegurarme de que obtengamos el ángulo correcto. Aquí cometí mi mayor error. Estoy pensando que si corto desde el frente, la fresa del router se alejará del borde frontal del laminado y probablemente se astille. El motivo por el que mi error es tan vergonzoso es porque días antes vi un video de mi amigo Luis, carpintero profesional, sobre cómo hacer una unión de inglete de albañil. Es un gran canal, los enlaces están abajo. En ese video él dijo: debemos voltear la encimera y fresar desde el otro lado. Si fresamos en esta dirección, toda la astilladura quedará de ese lado y no dañará este bonito borde de abajo. Aquí. Ahora, por alguna razón eso no se me quedó grabado. Pero si solo hubiera volteado la encimera antes de hacer el corte, sin duda habría obtenido un corte limpio y bonito. En el disco versátil digital que venía con la plantilla, que también tenía fresco en mi mente, el corte macho, es decir, el corte que estaba a punto de hacer, se realizaba con la cara terminada de la encimera hacia abajo. Así que, en mi cabeza lo había preparado en la orientación correcta. Pero eso fue porque el tipo del disco versátil digital, básicamente, estaba cortando la unión de su encimera en la orientación opuesta a la nuestra. Para aumentar la confusión, en el calor del momento incluso le pedí consejo a ChatGPT, y dio a entender que la encimera debía estar en la misma orientación, tanto para los cortes macho como hembra. Debí ver otra vez el video de Luis para refrescar la memoria, pero no lo hice. En la grabación parezco pensar, ¿solo debo hacer este corte despacio y con cuidado? Siguiendo las agujas del reloj para evitar el desgarre. Así que eso fue lo que intenté hacer. Pero primero le puse cinta de enmascarar pensando que tal vez eso ayudaría a minimizar cualquier desgarre. Alerta de spoiler. No funcionó. El primer corte salió bien, así que pensé, es una broca de router nueva y afilada. ¿Qué podría salir mal? Y esto fue con lo que terminé. Sé que se ve horrible. Y después, cuando platicaba con Luis, él dijo esto y me arrepentí muchísimo. Así que volví a ChatGPT con lo que había aprendido desde entonces y me dijo esto. También incluiré el resto de esta conversación porque me parece interesante. Si quieres leer todo, solo pausa el video aquí. Así que supongo que la moraleja de esta historia es, no confíes en ChatGPT, sí confía en Luis. Y si quieres aprender de los errores de un idiota, entonces has encontrado el video correcto. Voy a pegar con superpegamento este gran chip justo donde estaba. Tengo un poco de relleno de color, que compramos para la unión del motor de Mason.
pero servirá para ocultar pequeños desprendimientos. El relleno de color incluye solvente para limpiar el exceso. Parecía que la unión no iba a encajar bien hasta que quité un poco de material del borde trasero, así que eso fue lo que hice. Ahora puedo fresar los huecos de los rebajes en la unión macho. Finalmente, podemos unir ambas piezas con algunos de estos pernos para encimeras. Estoy usando pegamento PVA aquí en ambas superficies de unión, y en la parte superior una buena cantidad de relleno de color, lo cual ayudará a ocultar la unión. También es resistente al calor y al agua. Cerrar la unión y dejar las superficies superiores al ras tomó bastante trabajo, pero al final lo logramos. Y después de limpiar el exceso de relleno de color, definitivamente he visto uniones de encimeras peores que esta antes. Como fue el primer intento y hubo un error con el desgarre, no seré muy duro conmigo y, al menos, aprendimos algo. Luego, mi hermano fijó la encimera a los gabinetes y yo trabajé en la última pieza de la encimera. Para esto, usé la pieza vieja como plantilla porque sabía que encajaba bien. Aquí debo poner laminado para terminar el extremo. Y después de cubrir la superficie superior con cinta, apliqué un poco de adhesivo de contacto en aerosol en ambas superficies y esperé 1 o 2 minutos a que se pusiera pegajoso antes de pegarlo. Un poco de limado y lijado. Y luego se ve casi tan bien como los bordes terminados de fábrica. Mis últimos trabajos fueron instalar los 2 paneles finales hechos en el video anterior de la cocina. Solo se ajustaron para encajar y se aseguraron con escuadras. Luego instalé todas las manijas de los gabinetes y cajones. Y un par de semanas después, cuando mi hermano terminó de poner todos los azulejos, regresé solo para poner silicón. Y así es como quedó la cocina terminada.